Buenas tardes, apreciados hermanos, apreciados amigos, Iglesia Vida Nueva. Honramos al Señor y le damos muchas gracias por darnos esta oportunidad para que juntos nos edifiquemos en su palabra, la palabra de Dios. Y continuamos hoy día jueves 20, estudiando sobre estos 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres que el Señor Jesucristo reclutó para ser de ellos esos hombres que llevarían el mensaje por el mundo entero. Y en esta ocasión vamos a continuar con la vida de Pedro. Y vamos a trasladarnos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29, que dice así: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es una realidad que vemos nosotros en esos 12 hombres que el Señor tomó para que ellos llegasen a ser los apóstoles. Hombres común y corriente, hombres que no tenían ninguna apariencia, ni tampoco ellos ostentaban algún título o algún grado de sabiduría. Eran hombres, como dice la Escritura, de lo necio, de lo vil del mundo, escogió Él para hacer de esas vidas poderosas, para llevar este mensaje que ha llegado hasta nosotros. Y le damos gracias al Señor, le damos la gloria al Señor por esta gran bendición. Simón Pedro era pescador de oficio. Él y su hermano Andrés pertenecían a una familia de pescadores que vivían en Capernaum. Simón y Andrés pasaban las noches pescando con sus redes. Estos hermanos eran originarios de una pequeña aldea llamada Betsaida, pero se habían ido a vivir a un pueblo más grande llamado Capernaum. Simón Pedro era casado, y el Evangelio de Lucas nos muestra allí en el capítulo 4, versículo 38, donde se registra la sanidad que obró el Señor Jesucristo en la suegra de Pedro, cuando ella estaba siendo atacada por una fuerte alza de temperatura. Bueno, también vemos nosotros en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, donde el apóstol Pablo dice que Pedro llevó a su esposa en uno de sus viajes misioneros. Podemos saber que Simón Pedro, era el líder de los apóstoles, no solo porque su nombre encabezaba la lista, según Mateo 10, versículo 2. Parece haber tenido una personalidad naturalmente dominante. Jesús decidió darle un buen uso a ese don natural entre los 12. Ningún discípulo es censurado tanto por el Señor como lo fue Pedro. Y ningún discípulo censuró a Jesús como lo hizo Pedro. Lo vemos en Mateo 16, versículo 22. Ningún otro confesó a Jesús tan decididamente o reconoció su señorío tan explícitamente como Pedro, como tampoco ninguno lo hizo como Pedro. Ahora, tampoco negó a Jesús con tanta fuerza o tan públicamente. Todo esto contribuyó a hacer de él el líder que Cristo quería que fuera.
Dios tomó a un hombre con una personalidad ambivalente, vacilante, impulsiva y rebelde, y lo transformó en un líder fuerte, fuerte como una roca, el predicador más grande entre los apóstoles. Y en todo sentido, la figura dominante en los 12 primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando ocurre el nacimiento de la iglesia. En la vida de Pedro vemos 3 elementos claves para ser elevados a una verdad. La materia prima adecuada, la experiencia de la vida adecuada y las cualidades de carácter adecuada. Por lo mismo, entonces, esta materia prima hace a un verdadero líder. Y esta pregunta que siempre se hace: ¿el líder nace o se hace? Pedro es un argumento fuerte. Nace con ciertas aptitudes innatas que deben ser adecuadamente desarrolladas para que se forme un líder auténtico. Pedro tenía la fibra del liderazgo que Dios había dado y había sido hecho de la materia prima adecuada. Dios lo formó, como lo formó a usted, como me formó a mí. Y allí lo podemos ver en el libro de los Salmos 139, versículo 13 al 16, donde lo podemos ver en esta magnífica reseña que hace del hombre, que es hecho con ese cuidado, con esa mano poderosa, esa mano llena de afecto y de ternura, donde dice: porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque eres formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, es decir, en lo profundo del vientre materno. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Eso quiere decir que todo el cuerpo fue armoniosamente construido para llegar a ser ese cuerpo que enfrentaría la vida. Bueno, así es como Dios hizo a este hombre, al apóstol Pedro, con esas características que allí, desde el vientre de su madre, estuvieron presentes. Por eso Pedro fue audaz y decisivo, curioso en el sentido de inquirir, de averiguar, de saber. Pero hace preguntas al Maestro más que todos los otros apóstoles. Entonces, era una persona inquieta por saber. Y Pedro era el que le pedía que explicara las frases difíciles de entender, como por ejemplo en Mateo 15, versículo 15, o también en Lucas 12, 41. Pero vemos también una situación en la cual vemos ese arrojo y ese ímpetu que el apóstol tenía, sin mirar las consecuencias. Por ejemplo, cuando sale fuera de la barca caminando sobre las aguas,
y sin pensarlo dos veces, allí él estaba sobre la superficie de las aguas. Pero en un momento empezó a hundirse. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 28. Entonces, esa es la clase de fibra de la cual Pedro estaba hecho. Un deseo insaciable de saber, una pasión para involucrarse. Pero el Señor lo moldeó y lo adiestró, porque esa clase de materia prima, si no se somete al control del Señor, puede ser muy peligrosa. Bueno, así es como el Señor también ha tenido ese trato con nosotros. Desde el momento que rendimos nuestra vida, allí es donde el Señor ha estado tratando con nuestra vida para moldearla. Como el alfarero moldea la masa, el barro, para dar la forma, la figura que Él desea a esa masa, a ese barro. Por lo cual entonces estamos llamados para no resistir al alfarero que quiere dar la forma que nosotros necesitamos que tenga. Por eso, amados hermanos, dejémonos moldear por la mano del Señor. Nuestras vidas son preciosas porque el Señor nos hizo, nos creó, nos formó para gloria de su nombre. Y cuánto más cuando hemos recibido una salvación tan grande para ser testigos en este mundo, en esta vida, de la obra poderosa de Jesucristo el Señor, quien es el único quien puede hacer nueva todas las cosas. Permitámosle al Señor que Él trabaje allí en nuestra naturaleza humana, que Él la moldee conforme su voluntad. Bueno, el apóstol Pedro, él tenía una realidad que enfrentaba que muchas veces lo dejaba mal parado. En un momento, con ese ímpetu, actuaba desde el punto de vista humano, pero cuando se dejaba guiar por el Señor, allí su vida era muy distinta. Bueno, es la realidad del ser humano, y es por eso que cuando el Señor nos ha llamado, es cuando tenemos que rendirnos total y completamente. Por eso Él nos pide que le demos el corazón, porque allí es donde Él estará tratando con nuestra esencia, que nos resiste ante esa mano virtuosa y poderosa de Jesucristo el Señor. Bueno, estas experiencias de la vida van moldeando a un verdadero líder, como el Señor allí trató con él. ¿Cómo lo hizo el Señor para tomar de una naturaleza tan tosca y refinarlo para llegar a ser un líder? Bueno, Jesucristo es el Señor. Y cuando el hombre se doblega ante la mano del Señor, aquí no hay ningún impedimento, ningún problema, ninguna traba. El apóstol Pedro aprendió mucho a través de las experiencias duras. Aprendió, por ejemplo, que las derrotas aplastantes y las humillaciones profundas a menudo vienen inmediatamente después de las más grandes victorias. En Mateo capítulo 16, versículo 16, encontramos a Jesús el Señor que elogia esa gran confesión que tuvo Pedro. Pero recibió también la más áspera reprimenda que jamás recibiera un discípulo. Versículos 17 al 19. Pero ahora, a través de la experiencia dolorosa de ser reprendido por el Señor, que en un momento le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Se recuerda? Bueno,
Pedro también aprendió que era vulnerable a Satanás. Y Satanás podía llenar su boca con tanta seguridad como podía hacerlo el Señor. Si Pedro se ocupaba de las cosas de los hombres, más bien que de las cosas de Dios, o si no hacía la voluntad de Dios, podría ser un instrumento del enemigo. Y ahí es donde está la lección para nosotros. Es decir, tenemos que dejar el lugar al Señor para que Él nos use con poder. Porque de otra manera, como el Señor muy bien lo dice, sin mí nada podéis hacer. Todo nuestro ser va a ser usado por el enemigo, por lo cual entonces no seremos una bendición. Más tarde, la noche que el Señor fue arrestado, Pedro cayó de nuevo frente a las garras de Satanás. Esta vez aprendió la dura lección que él era humanamente débil y no podía confiar en su propia determinación. Todas sus jactancias, promesas y fervorosas resoluciones no la libraron de la caída que tuvo. Pedro aprendió en medio de toda esa vida que era simplemente barro, paja, y cuán poca sustancia había en él, y cuán vigilante y cuán cuidadoso debía ser para confiar solo en la fuerza del Señor. Y esto es para nosotros también. Somos llamados a confiar en la fuerza del Señor y no en nuestra fuerza. Porque de Él viene la fortaleza, de Él viene la ayuda. Y Él es el que nos hace vencedor ante la adversidad. Al mismo tiempo, Pedro aprendió que a pesar de sus propias tendencias pecaminosas y debilidades espirituales, el Señor quería usarlo y sostendría y perseveraría a pesar de todo. El Señor insistió, como también el Señor quiere hacerlo con usted y conmigo. Y el Señor quiere hacerlo con todo aquel que se rinde a Él. Por algo Él dio su vida. Él nos redimió con su sangre para hacer de nosotros esos hombres o mujeres valientes para llevar su mensaje, para ser testigos con poder, no de nuestras capacidades, sino que el poder que Él nos da a través de su Espíritu Santo. Cuando allí el Señor bien lo dice, y me seréis testigos con poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, no es con nuestra fuerza, es con el poder de su Espíritu Santo. Dejemos que nuestro corazón, nuestras vidas sean llenas de esa presencia poderosa y sobre todo en los días que estamos viviendo. El Señor nos quiere usar. Él nos compró, Él pagó un precio por nosotros, para que seamos testigos en un mundo que va cuesta abajo, donde nada puede traer paz, consuelo o dar término a todas estas cosas que azotan al hombre. Solo Jesucristo, solo el Señor lo puede hacer, así como lo hizo con el apóstol Pedro. Así también el Señor quiere hacerlo con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Bueno, Pedro aprendió todas estas cosas por experiencia. A veces las experiencias fueron amargas y perturbadoras, dolorosas, humillantes.
Otras veces fueron inspiradoras, edificantes y perfectas, gloriosas, como cuando vio la divina brillantez de Jesús en el monte de la transfiguración. Pedro aprovechó al máximo sus experiencias, extrayendo lecciones poderosas a su vida, que le ayudaron a ser el más grande líder que nos muestra las Escrituras. Amados hermanos, de esta forma, como el apóstol aprendió con todas aquellas señales prácticas que les dio el gran Maestro, Jesucristo el Señor, también nos llama a nosotros. Y esas palabras están aquí vivas y resonantes, con mucha fuerza, donde el Señor nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta experiencia que vivió el apóstol Pedro, así también estamos llamados nosotros a aprender de mí, que es Jesucristo el Señor, el gran Maestro. Y vamos a poder entonces dar lugar a que Él sea quien reine y tome el control de todas las cosas. La experiencia. Y esa experiencia es con el Señor. Esa experiencia es con Jesucristo el Señor. Esa experiencia es de aquel Maestro glorioso, victorioso, que ha dejado estas cosas para nosotros también. Amados hermanos, ciñámonos de la verdad de Dios por medio de su palabra y caminemos las 24 horas del día tomados de la mano del Señor, para que Él trate con nuestra vida y aprendamos cada día de Él. Y ojo, el Señor también nos advierte que hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos iluminados, pero hay una sola luz que es la verdadera, y esa es Jesucristo, que nos dice: yo soy la luz del mundo. Dejemos que esa luz alumbre nuestra vida, para que podamos también alumbrar en este mundo lleno y cargado de tinieblas. Dejémonos usar, hombres comunes y corrientes. Nosotros no somos más que el apóstol Pedro. Somos también hombres comunes y corrientes, que el Señor ha tomado de este mundo para avergonzar a los sabios. Que Dios les bendiga, amado hermano. Dios les bendiga, amada hermana, amados jóvenes, amados niños, que también están viendo y tomando parte en estos estudios. Que la gracia del Señor esté sobre sus corazones y el poder del Señor sea sobre sus vidas, donde esa mano poderosa les moldee conforme a la voluntad de Él. Terminamos orando. Señor, gracias te damos por tu palabra. Vemos este ejemplo de un hombre que su vida era muy tosca, pero tú lo tomaste, Señor, lo transformaste, lo moldeaste conforme tu voluntad, para hacer de él ese hombre que llevaría tu palabra y sería fiel a tu nombre santo. Glorifícate en la vida de cada uno de nuestros hermanos, de tu iglesia, Señor. Y de la misma forma, Señor, cada uno se deje moldear por tu mano poderosa. Te amamos, te adoramos porque eres el Señor de nuestra vida. Gracias, Señor. Amados hermanos, bendición del Señor.
Recuerde, el domingo a las 11 de la mañana comienza nuestro culto, donde juntos adoraremos y glorificaremos al Señor. El primer día de la semana. No dejemos, no perdamos esta instancia a la cual el Señor nos llama a no dejar de congregarnos. Amén. Que Dios le bendiga. Un abrazo. Amén.